Bueno, muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno con este día tan frío estar tan abrigada. Y muy, pero muy buenas tardes, señor Paulino. Un enorme placer. Hola, María Igualmente. Laura, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? 117 fueron a rendir, los 117 fueron desaprobados en los exámenes de residentes médicos. Epa. Oficialmente confirmado hace un ratito. Mirá vos. Ninguno de los que tuvo que revalidar títulos, que supuestamente había tenido una nota alta de 86 puntos y más, pudo revalidar. Por lo tanto, yo creo que acá el gobierno se anota un punto, porque fue el primer objetor de lo que había ocurrido, detectó la anomalía, después hasta incluso corrigió la idea de que solo sean algunos de determinada manera. Bueno, creo que en todos los casos fue asertivo y esto es muy contundente. Quiere decir que acá había gente que no estaba preparada, que no había estudiado, que no había rendido, que se había copiado, que había logrado una puntuación que de otro modo no iba a lograr, cosa que ocurrió. Gente que se copió, Sí, exactamente. Así que no sabía, que no tenía ni siquiera que estar ahí sentado, ¿no? Correcto, con lo cual me parece que acá termina todo. Hoy tuiteó, no sé si lo tenemos, le pido al equipo de producción, perdón que se lo pido ahora, pero volvió a la escena Santiago Caputo de alguna manera, ¿sabes? Porque hasta acá estaba casi exento de todo tipo de aparición pública. Sí. Pero Ali Fraco, su mano derecha en el marco de la comunicación, tuiteó justamente sobre este capítulo, este aspecto, recordando que es el propio Lugones, el ministro de Salud, secretario de Salud, el que forzó esta situación, que es un hijo político de Santiago Caputo. De esa discusión sale Ali Fraco con un tuit a contar es esto. el papá del socio de Santiago Caputo. Bueno, por eso digo. Claro, es el padre, el ministro de Salud es el padre de Rodrigo Lugones. De Rodrigo, que vivió muchos años en el exterior, no sé si sigue viviendo, etcétera. Pero bueno, que fue socio de Caputo. Sí, sí, claro. Y que tiene además Mario Lugones, muchas críticas caen sobre Mario Lugones y muchas críticas internas también, porque por el tema, por todos los temas que están en su área y que son muy cuestionados cómo se manejan, ¿no? El caso Garrahan, el caso, digamos, todo lo que tiene que ver con la salud hay mucho enojo, ¿no? Sí, mucho enojo. Mira, le voy a pasar al equipo de producción lo de Ali Fraco porque me parece que es un dato distintivo de lo que efectivamente creo, entiendo, me da la impresión. Decís, ¿qué es lo que adelantaría que esté tuiteando un ladero de Santiago Caputo? Que volvió Santiago Caputo. Que ya está, que ya pasó la tormenta. No sé, pero que si Macarena Ali Fraco dice lo que acabamos de leer todos, es porque Santiago Caputo ha vuelto a la escena. Hasta acá estaba replegado. Es más, muy buena parte de lo que pasó en la Cámara de Diputados esta semana, un sector del gobierno lo endilga al propio Santiago Caputo y hay un espíritu de cierta revancha, si se quiere. El enojo de Servini y de Cubría, los que están cerca de la mesa judicial, con decisiones que tuvieron impacto electoral, por caso, sin ir más lejos, frenar la intervención del PRO en Córdoba, para que el PRO sea más combativo, con Agos Carreño como emblema, dentro un dirigente que preside el PRO, que está dentro del bloque el cordobesismo, de Schiaretti, entre otros. Bueno, me parece que todo eso está marcando un clima de época. Lo que está pasando entonces es que apareció en las redes, mucho más no. Bueno, pero es una primera gran aproximación a un hecho que hasta acá no lo teníamos. Me parece, estoy leyendo con vos, María Laura, intentando interpretar este volver eventualmente de Santiago Caputo a tener algún rol más allá de aquella reunión bastante forzada donde se firmó una paz interna. Es una comunicación, por ahora lo que estamos viendo es una comunicación. ¿Vos crees que esta decisión de Milei de hoy dar una digamos, cadena nacional, hablando de los vetos, ¿tiene alguna relación con esto o no? Ya que estamos, a ver, vamos a intentar asociar. Si vos me preguntás, sí. Te pregunto. Sí, yo creo que sí, María Laura. O sea que es más allá de las redes, lo que decís es ya está trabajando como antes trabajaba. La crisis no se zanjó. Creo que Santiago Caputo va a tener una redefinición de su rol en el gobierno después de las elecciones. Sí. Creo que va a estar en baja, no en alza. Que el efecto Karina Milei va a ser más preponderante y va a trascender lo electoral dentro del gobierno después de octubre. Ahora, dicho esto,
creo que algunas simbologías empiezan a marcar que Santiago Caputo recobra cierto protagonismo. ¿Y de vos, hecho, vos pensás que tiene que ver su protagonismo también con ese cartel tan polémico que tanto ofendió a mucha gente, ¿no? Este cartel de nunca más el kirchnerismo, pero el nunca más estéticamente, porque no es solamente la palabra, sino el nunca más puesto en una foto estéticamente también provocando a las organizaciones de derechos humanos. ¿Crees que tiene que ver con Caputo? es probable que haya sido de ese modo, esta imagen que efectivamente, como vos decís, tuvo algún repudio. No, más de uno. No, más de uno. Porque hay un malentendido con eso, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, el kirchnerismo, esto es una patotea al kirchnerismo. El nunca más tiene que ver con la CONADEP, es previo al kirchnerismo. ¿Viste? Cuando se asocia todos los derechos humanos al kirchnerismo, estamos en problemas. Sí, y el nunca más tiene que ver con un trabajo de la CONADEP. Exacto, una apropiación política del kirchnerismo. Exacto. Del nunca más. Y ahora hay una cuestión que trasciende a eso, que es kirchnerismo nunca más. Imagínate macrismo nunca más en el 2019. Ahora, imagínate... O liberalismo nunca más, por caso mañana. Pero imagínate lo que sienten todos los que han trabajado para alguna manera averiguar dónde estaban los desaparecidos de la dictadura militar. Que siente que todas estas banderas se las robó el kirchnerismo, o por lo menos las levanta el kirchnerismo como propia. Desde el momento que Kirchner sacó el cartel y empezó a tomar esas decisiones, todos los que habían trabajado antes de Néstor Kirchner, que es la mayor parte del trabajo que se hizo, han perdido este emblema. De hecho, que... el nunca más es el correlato de una CONADEP que no integró el peronismo, que creía en la... en tiempos de Alfonsín. Amnistía de los militares, en tiempos de Alfonsín. En tiempos del presidente Alfonsín. Exactamente, y con un gobierno que además juzgó a los integrantes de la Junta Militar aún con poder, en una joven democracia relativamente endeble, donde batalló con el gigante, que se había ido ayer. Exactamente, batalló con el gigante. Entonces, perdieron... Y hizo un juicio con debido proceso, con las normas de la Constitución argentina. Es el juicio a las juntas. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que alumbró el nunca más. Y eso es lo que yo siento. Lo que yo siento que me parece que se vive como más doloroso, ¿no? Sí, es probable. Aunque no haya sido la intención, creo que la intención es patotear al kirchnerismo. Digamos, provocarlo, si querés. La intención es tener una narrativa que diga kirchnerismo nunca más. Es el kirchnerismo nosotros. No hay nada en el medio, no hay matices, no hay grises. Es kirchnerismo o lo nuevo. Pero me refiero a la estética del nunca más, que no está en la misma letra que el kirchnerismo. Es eso, creo que es lo más ofensivo. Las palabras no son de nadie. Bueno, tiene un éxito comunicacional que es que todos hablemos de eso. Claro. Si no hubiera sido una Por foto eso distinta. te lo traje. Muy bien. Por eso te lo traje, porque se habla desde ese punto de vista, y hay que decirlo, en redes también de los buzos violetas se habla mucho. Seguramente todos han visto y le han puesto muchos memes en relación a que parece... Al final era por un par de buzos, digamos. ¿Qué? Al final era por un par de buzos. No, pero... No, hay de todo en redes. Hay mucho chiste con que parece una fiesta de egresados, ¿viste? También. Bueno, claro. ¿Te puedo contar lo que me trasciende de Casa Rosada? Por favor. El presidente, la idea que tiene es amurallar. Esa es la frase que le endilgó a los que lo vieron en la previa del anuncio que hizo Adorni de la cadena nacional que va a dar a las 9 de la noche, que hasta donde se va a ser grabada. El presidente quiere amurallar el déficit cero y la política monetaria. Quiere amurallar, esa es la frase, amurallar déficit cero y política monetaria. La pregunta fue, ¿va a responderle a Diana Mondino, que ha sido el denominador común de toda la conversación pública de las últimas 24 horas después de lo que dijo respecto a la causa Libra, que lo tiene al presidente como involucrado? Y dijeron, no. Y no. No en cadena nacional, va a ser después. Por ahora, lo que se sabe es lo que se contó. No tuvo un buen día, alguna intención tendrá política o fue una definición política. Todo eso es lo que dicen que el presidente va a hablar directamente del tema, pero más adelante en alguna nota que conceda prontamente. Algún amigo, ¿qué? ¿Que Diana Mondino no tuvo un buen día? Eso es lo que dice el gobierno, que ocurrió con la definición de Diana Mondino hasta acá. Yo creo que Milei va a ser mucho más vehemente. Seguramente. Pero además porque le pegó en la línea de flotación, porque decirle, mire, o no es tan inteligente o es un corrupto,
en cualquiera de los casos está marcando lo que todo el mundo dijo de todas maneras, cuando el gobierno dio la explicación que dio. Porque él dijo, me equivoqué, sobre un tema propio, que lo prepararon con personas con las que se reunieron en la previa en reiteradas ocasiones. Y incluso con uno de los que se reunieron parece que la identidad no era la correcta, según consta ya en la causa judicial. O sea, todo el estropicio, 1000 libras, que no está resuelto y que tiene una comisión investigadora a punto de poder ser desanudada en la Cámara de Diputados de la Nación, con una causa judicial que va al ritmo de la justicia en tiempos electorales en la Argentina, pero con un proceso en el exterior un poco más gravoso, en Estados Unidos tal vez, Diana Mondino pone una sospecha adicional a las que teníamos, alguien que fue integrante del gobierno, canciller y que transitó la vida pública reciente con el propio presidente. Vos sabés, con esto de asociar, escuchamos en las últimas horas en relación a lo de Diana Mondino a muchos que se preguntaban por qué a Al Jazeera o a un periodista o a un talk show le interesaba el tema Argentina con este detalle, ¿no? Que era como sospechoso. Y yo me doy cuenta que el tema Libra, por ejemplo en los Estados Unidos, porque esa cadena también tiene mucha gente que la mira en Estados Unidos, es un tema que se conoce muchísimo más de lo que nos imaginamos. El otro día estaba viendo el último capítulo de la continuación bueno, no sé si vos sabés lo que es And Just Like That. ¿Sabés lo que es? ¿Sabés que no? ¿No Ayúdame. sabés? No. ¿Cómo es? City. La continuación de Sex and the City, dice Maxi. Muy la bien. continuación de Sex and the City, que es un ícono para muchas mujeres. Eso sí, hasta ahí llegué. Bueno, Perdón. hay una continuación, Ok. una última, ahora, en este año 2025, la última, donde que está saliendo en tiempo real, o sea que lo van publicando cada semana, creo que queda 1 o 2 y termina el final. Ya se despidió, los protagonistas se despidieron. Y en el último o en el anteúltimo, ella está negociando con alguien, medio en chiste, medio en serio, y le dice que por favor no le paguen criptomonedas, y menos en Libra. ¿Y menos en Libra? Wow. Y menos en Libra. Yo en un momento dije, lo ponemos en el aire, porque no era la idea de irritar, pero ahora me parece interesante contar que de esto se habla fuera del país. O sea, cuando nosotros nos preguntamos, pero lo primero que ves cuando ves es, ¿qué le importa al Jazeera esto? ¿Cómo llegaron a esta charla? Bueno. Y bueno, de golpe te encontrás con que en algunos lugares aparece Libra, ¿viste? Mira, acá hay algo que es interesante. Me está escribiendo mucha gente, por eso estaba mirando el celular, pero Lo estaba que buscando quiera, un contame, contacto. compartamos. Te quiero compartir. Porque este periodista es muy popular en los Estados Unidos. Sí. Es un periodista además muy formado, por lo que vi. Yo diría que sería casi una especie de manual para muchos colegas en la Argentina ver cómo indaga, cómo pregunta, cómo repregunta, cómo es el arte de la entrevista, que no es una charla necesariamente. Puede ser planteado como una charla, pero la entrevista es un género que hay que cuidarlo. El periodista lo ha hecho de manera extraordinaria. Que necesita mucha investigación. Pues, porque el periodista, reportaje. claro, leyó El Loco, un libro sobre Milei, te puede gustar más o menos, lo leyó. Averiguó detalles del caso Libra, no estaba por la superficie. No. Indagó declaraciones juradas, o sea, observó papeles, se preparó. Y hay más. Sí. Indagó sobre Carlos Rodríguez, que fue el jefe de Diana Mondino durante 25 años, como Exactamente. ella bien dijo en el SEMA. Correcto. Con lo cual, todo lo que se produjo después fue fruto de toda esa preparación de un periodista que hace un talk show, pero que hizo un género, que es la entrevista, como el género manda. Y por eso le sacó a Diana Mondino definiciones que quizás Diana Mondino no hubiera dado en otro contexto. Exactamente, pero además usó este recurso que ahora se da como una, digamos, una definición de Diana Mondino, de que o es un poco estúpido o es un poco corrupto o algo parecido, cuando en realidad son las dos opciones que le dio él. O sea, la fue como arrinconando en el sentido de periodísticamente, ese recurso de, pero entonces esto o esto, ¿no? ¿Podemos poner los recortes? Le pido a los chicos de producción si podemos poner los recortes. Uno donde habla de este aspecto y después el resto si quieren discurrir sobre otros temas. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Lo ponemos? ¿Lo compartimos? Porque quiero que esto que estamos graficando tenga el correlato y el contexto, porque tal vez muchos no lo vieron, no lo observaron, solo se quedaron con el título, leyeron alguna cosita por redes sociales. Esto pasaba exactamente ayer, o el día previo, se conoce la entrevista además, al cumpleaños. Hoy está cumpliendo años Diana Mondino, a quien ayer alguien vio en la línea 152 de colectivo, por otra parte transitando por el barrio de Palermo. Mirá.
Do you system. believe that Javier Milei should have tweeted a link to No. a cryptocurrency? No, he should not have linked done that. Great. Why do you Reasonable. think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good People idea. somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. ¿Podemos poner otra parte de la nota de el colega para con la propia Diana Mondino hablando de otros temas? Habló de los perros de Milei, ¿no? Entre otras. ¿Cómo? No soy la más rica. Dijo, no, ese no. El aspecto más hablando importante del presidente. hablando del presidente. Si tenemos ese... Pongamos si quieren esto otro, porque me interesa indagar sobre el género periodístico, que a vos también sé que te importa y mucho, María A mí Laura. me encanta Por eso digo. ese género. Pongamos la parte que ustedes quieran. Who are suffering on your watch. I believe you were the richest member of Javier Milei's cabinet. Definitely You've not. not had to... The public disclosures suggest that you were the wealthiest member it's Javier- of the it's cabinet. Mr. The Buenos Huerta. Aires Times said that you were the wealthiest member with a... Well, maybe the one that declared, but I was not the wealthiest. But I wish I were. I wish I were. I'm not going to the Buenos Aires Times said you were the wealthiest. Let's say you were the I love second it. wealthiest. You're worth many millions of dollars. You've not had to worry about financial hardship. So it's easy for you to say we shouldn't spend more, we should make these cuts. But ordinary Argentines Let me are put it the other suffering. way around. Let me put it the other way around. Okay. There's a lot of people suffering right now. They were suffering even more before this government took office. And if you don't fix it, there That's will not be no... true. You pushed up the suffering last year. Poverty How went come? over 50% in the first 6 months of last year. Where'd you get that figure from? It's called INDEC. It's the National Statistics I Agency know of Argentina. Indec. Tremendo, ¿no? No, pero además con un nivel digamos, Eso. de asertividad, de información. Eso tremendo. Se llama Mehdi Hassan, el periodista. Mehdi Hassan. 1.717.000 seguidores en Twitter, o ex. Ay, decime de nuevo el nombre, así lo anoto. Mehdi Hassan es un periodista británico, Sí. norteamericano, británico, pero que vive en los Estados Unidos, o entiendo que tiene una relación allí muy importante y tiene el nivel de preparación que ustedes acaban de ver. ¿Querés compartir otro párrafo más? Dale. Porque definitivamente, insisto, focalicémonos en el género entrevista. Pregunta, repregunta, hurgar, precisar. Esto. Rodriguez was an advisor to the Milei campaign. And he was Carlos Rodriguez was my boss for 25 years. Okay, then. So let's talk about And Carlos we're very Rodriguez. good friends. A serious figure, friend of yours. This is what he says. After Milei took office, he quit the Council of Economic Advisors. He said the mental imbalance of Milei became much more evident. Insults, bizarre facial gestures, arbitrary firings, unnecessary fights, an army of trolls, dogs in heaven. Does this sound like a mentally stable leader to you? Because Carlos Rodriguez said, I can't work with this guy. Let's say that everything is true. If it were true. Why do hypotheticals? I'm asking your actual view. You worked with him. People here want to hear your I work view. with both of them. Okay. With Milei and Carlos Who's Rodriguez. right, Carlos Rodriguez or Javier Milei? I have to say that Carlos is always right. Okay. So he has got a mental imbalance that's in No, I evidence. cannot say that. I would like Why? Why that's a can't you say that? Are proposition. you afraid of Milei? Of course not. Este recurso de arrinconar, ¿no? Con tanta me pareció- precisión. Me pareció impactante. Es el CEO del medio CTO. Insisto, se llama Mehdi Hassan. Digo, en tiempos donde el periodismo se repliega, lo que quedan son los buenos periodistas. Donde el periodismo se bastardea, se mancilla el buen nombre y honor de las personas livianamente, o donde se cree que hacer periodismo es estar en un medio, el género entrevista tiene estos condimentos. Para con todos, las principales definiciones que siempre se le sacan a las personas son cuando se las... ¿Te acordás, Lorenzino? Me quiero ir. Fue fruto de una periodista griega que lo esperó durante todo un día para en el albor de una noche, en el final del día, poder consultarle sobre algo que en la Argentina era un tema tabú. ¿Cuál era la inflación en la Argentina con un INDEC intervenido y con un gobierno que quería negar la inflación real? Bueno, a ver, la razón de ser del periodista es hacer preguntas. Hacer preguntas. Somos en el caso dueños del del reportaje correcto. está claro
que hay que hacer preguntas, realmente preguntas que representen lo que hay que querer, lo que hay que saber, o lo que uno quiere saber, o lo que cree que la opinión pública tiene que saber. Es la pregunta la cuestión, no es convalidar al entrevistado, sino la pregunta, lo más importante. Y en cualquier caso siempre hacerse preguntas. Gracias por compartir este pequeño ratito, María Laura. Gracias a vos, Paulino, buen programa. Ha sido un verdadero gusto, como siempre. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Hablamos del tiempo, las cosas más gratas, todo eso que también nos gusta y que habitualmente hacemos. Hoy no hablamos, hace un frío, hoy se siente el frío. Por eso, lo dejamos para cuando Otro día. levante un poquito. Buen fin de. Lo mismo digo, buen fin de semana. Nos ponemos en marcha, ya está Maxi Sarri, ya está.